excelente tesoro. Amén. Estate contento, amén. Gloria a Jesús. Amén. Señor, ruego que tu misericordia bendiga tu palabra y la dé forma en mis labios, Señor, y dé fruto para lo que es enviada, Señor. Te doy muchas gracias. Cada persona que está aquí, cada familia que representa, reprendo cada incredulidad, toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús, y proclamo ahora tu fe, Señor, tu luz, Padre, en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuve aquí tuve la oportunidad de hablar de titular a la predicación El Soldado de Cristo, y después pues inmediatamente pues fuimos a un congreso en Nehemías de 3 días donde pues se habló de esto, de la guerra espiritual, de ser soldado del Señor. Gloria a Jesucristo. Y quisiera leer en Efesios 6:10, porque un soldado sin armadura no es soldado. Gloria a Jesús. Amén. Y las armaduras no solamente es lo que se ve, es de qué está hecho, sin entrenamiento, sin armadura, sin armas para luchar. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto que he leído es lo que compone nuestra armadura, lo que compone nuestro avituallamiento, por así decirlo. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios, que empieza diciendo que fortaleceos, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es espíritu y verdad. Amén. Así lo dice su palabra. Por lo tanto, fortalecerse en el Señor es fortalecerse en el espíritu de Dios y en la verdad, que es Jesucristo. Amén. Pero sigue diciendo, y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Dios? Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Amén. El poder de la fuerza de Dios es el Evangelio, en parte, además de su espíritu, de su omnipresencia y de todo lo que conlleva. El poder de la fuerza del Señor, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice la palabra de Dios: nuestra fe. Amén. Amén. Lo nacido de Dios, esto es, nuestra fe vence al mundo. Ese es parte del poder de la fuerza del Señor. ¿Y qué es el poder de Dios también? Pues la unción de Dios. Dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. El poder que Dios da es la unción, la llenura del Espíritu Santo en tu vida, la medida del Espíritu de Dios en tu vida. Entonces, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos tenemos que fortalecer en la fe, en el Evangelio, en el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Esto es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando la palabra de Dios habla de vestirse, habla de las obras. ¿Y cómo reconoces a un policía? Si un policía se pone en medio de la calle sin ningún
un atavío de policía, no vas a saber que es un policía, posiblemente no le hagan ni caso, ¿no? Entonces lo que es el vestido nos dice qué hacemos, qué somos, qué representamos. Amén. Un bombero pues va con vestido de bombero, ¿o no? Y sabes que es un bombero. Pero dice la palabra de Dios para que estéis firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que vamos a luchar no contra carne y sangre, según la palabra de Dios. Así dice, ¿no? Que nuestra lucha no es contra ellos. Entonces vamos a luchar contra un enemigo que es espiritual. Habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Un enemigo que no se ve. Un enemigo que no se ve, pero un enemigo que ve cómo vamos vestidos. ¿Cómo lo ves? Y ahí sí que puede ser bombero, policía, mecanógrafo o albañil, que Satanás sabe de qué estás vestido. Y puede ser albañil, pero el diablo tiembla si ve de qué estás revestido, de qué estás vestido, por dentro. Es un enemigo que no le vemos, por lo tanto esta vestidura de la que hablamos es una vestidura que no se ve. Os he puesto el ejemplo de un bombero, un policía, para que humanamente lo entendamos. Amén. Entonces aquí lo que importa es lo de dentro. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y qué dice? Dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que además de largo alcance es nuestra vestimenta, porque dice que están en las regiones celestes, y también gobernadores de siglo, o sea que de allí pasa aquí y de aquí actúa. Entonces nosotros, con este poder de Dios, con este poder de su fuerza, vamos a poder luchar contra lo que está ahí arriba y lo que está aquí abajo, que es reflejo de lo que está ahí arriba. Si cambian las cosas arriba, cambian las cosas abajo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces fíjate qué poder de Dios nos da. Amén. Vamos a ver esta vestimenta, esta armadura de Dios. Dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos exhorta en su palabra a tomar toda la armadura de Dios. Tiene que ser completa, toda es necesaria. Todo lo que vamos a tratar en esta enseñanza es necesaria. Todo, desde el casco hasta las patas, lo vamos a ver. Amén. Porque dice la palabra de Dios que hay días malos, y en esos días malos, en esos días que arrecia la batalla, como no estés ahí firme, como no estés ahí con tu armadura, el mal te va a alcanzar, nos va a alcanzar. Y dice, y habiendo acabado todo esto, estar firmes, a la orden. Amén. Amén. Aleluya, así nos quiere el Señor. No, ya batallé y ya no más. No, a la orden, Señor. A la orden, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo primero que nos exhorta es a ceñirnos. ¿Con qué nos ceñimos? Con la verdad, dice la palabra de Dios, pero lo que te ciñe es lo que te ata los lomos. ¿Es así? Los lomos, ¿sí? En los lomos se hace la fuerza, es correcto. Amén. 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 Gloria a Jesús. Amén. ¿Y la verdad qué es? Cristo. ¿No es así? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. En Isaías 11:5 tenemos hoy. Dice, habla de Jesucristo, está profetizando 700 años la venida de Jesús, de cómo iba a ser el carácter del Señor.
Y dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Gloria al Señor, amén. Amén. Hablar de ceñirte es hablar de hacer fuerza. Amén. Amén. Hablar de hacer fuerza es hablar de... Bueno, puedes hacer fuerza para trabajar, correcto. Pero ¿por qué trabajas? Para recibir un beneficio. Por lo tanto, yo pienso que hablar de ceñirse es hablar de servir. ¿Qué hizo Jesús? En Juan 13:4 dice que se ciñó la toalla. ¿Es correcto? ¿Lo sabéis? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y comenzó a enjugar, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Servir, ¿no? Amén. Amén. Eso se llama servir. Para servir tienes que... Lo primero que Dios quiere que hagamos es servir, servirle. Por eso tenemos que hacer fuerza con la verdad alrededor de nuestros lomos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Pero para servir, ¿qué requisitos se necesita? ¿Qué requisito tenía Jesucristo para hacer eso? ¿Qué hizo? A ver, si ahora te dicen a ti, a ver, agarra una toalla y venga, póntala a los... ¿Cómo? Humildad, ¿no? Porque imagínate, si tuviéramos que dar los pies unos a otros, tendríamos que ser humildes para el primero arrojarse, que la humildad es valentía, arrojarse y venga, vamos, a lavar pies a mis hermanos, mis hermanas. Humildad, amén. Entonces, estamos hablando de fuerza en relación a humildad. Parece que son incompatibles, pero son compatibles, amén. Jesús era quien era, sabía que Dios le había dado todas las cosas y que a Dios iba y que todo lo había puesto en sus manos, y conociendo a Dios y conociendo quién era, sabiendo quiénes somos, podemos servir. Amén. Si no sabemos quiénes somos, seguramente serviremos, pero al ojo. Nada más. Gloria a Jesucristo. Entonces, ceñirse es para servir. Y el Señor nos solicita de que nos ciñamos con la verdad. Gloria a Jesús. En Jeremías 13:3 hay una historia de un cinto podrido. ¿Sabes que el primer pecado que tuvo el hombre fue la desobediencia? ¿Sí, no? Y eso porque fuera engañado, porque no fueran engañados, que porque tomó una decisión que él consideraba y fue más allá de la obediencia de Dios. Y cuando te dicen una cosa y haces otra, ¿por qué es? Porque piensas que la tuya es mejor, ¿correcto? Eso no. Cuando te ciñes a lo que Dios te dice, eres humilde, ahí estás en la verdad, ¿correcto? La palabra de Dios es la verdad, Cristo es la verdad hecha carne, la palabra de Dios es la verdad. Dice, así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Dios, lo puse sobre mis lomos. Vino la segunda palabra de Dios, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, levántate, vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Sucedió que después de muchos días me dijo el Señor, levántate y vete al Éufrates y toma de allá el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena.
Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así es dicho Jehová, se ha de podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. La soberbia hace que no sirvamos para nada. Hace que no tengamos ninguna fuerza. La soberbia hace que nos sirvamos a nosotros mismos y no sirvamos a Dios. La humildad hace que nos sirvamos a Dios y nos sirvamos los unos a los otros. Amén. Y cuando el cinto está podrido por la soberbia, cuando un hombre está podrido en su soberbia, no vale para nada, no sirve para nada. Gloria a Jesús, amén. Pero Dios quiere que sirvamos, amén. Dios quiere que sirvamos, gloria a Jesús. Por lo tanto, necesitamos ceñirnos con la verdad, amén. La humildad va a ser la asignatura constante en nuestra vida de cristiana. Amén. Servir al Señor, lo primero que dice la palabra de Dios, en la armadura de Dios es: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta es la verdad, hermanos, servir al Señor, ser humildes y dejarnos en la mano de Dios y creer a Dios. Amén. Entonces ya tenemos la primera arma, la faja, la verdad, la humildad, arma poderosa. Amén. Dice después: y vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Gloria a Jesús. Amén. Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Romanos dice en el 6:13: presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y yo te digo que la coraza protege nuestros órganos vitales para poder hacer obras para el Señor. Amén. Sin causa no hay juicio. ¿Correcto? Sin obra, cuando abren un expediente y dicen causa número tal, es porque ahí pasó algo. ¿Correcto? Amén. Si no, no te van a juzgar por tus pensamientos. Solamente la palabra de Dios escudriña los pensamientos y Dios juzga nuestros pensamientos. Si no hay obra, no hay juicio. Gloria al Señor. Por lo tanto, dice el Señor que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Y el Señor en su palabra habla de la causa de Cristo. Dice: el que por mi causa no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay una causa, hay una obra de Dios por la que luchar. Y conforme sean nuestras obras, conforme es nuestra justicia. ¿Correcto? Amén. Si haces cosas malas, no eres justo y te va mal y la justicia te apresa. Si haces cosas buenas, obras buenas, eres justo. Y cada vez que vives en esas obras, esa es tu coraza de justicia. Y protege tus órganos vitales. El que nada debe, nada teme. Si andas en la verdad, andas al ancho porque sabes que ahí estás, ¿no? Que estás protegido porque la verdad te protege. Yo no cometí ese asesinato, yo no hice tal cosa, yo no estaba ahí. Suficiente, amén. Esa verdad es tu coraza de justicia y eso te protege nuestros órganos vitales. Gloria a Jesucristo. Amén. Hubo una historia en Israel con el rey Acab. El otro día la compartíamos en 2 de Crónicas 18. Era el rey Acab, el rey de Israel, a ver si lo encuentro, y Josafat, rey de Judá. ¿Y qué pasó con esta historia? Pues que se juntaron, se hicieron muy colegas. El rey formaron parentesco, es más, dice la palabra de Dios que formaron parentesco. Eran ricos y contrajeron parentesco, hicieron pues ahí sus cambarachos, sus negocios, sus historias. Y entonces dice la palabra de Dios que uno a otro se llamaron y uno le invitó a un banquete y le dijo: venga, vamos a pelear contra Ramot de Galaad.
Y como eran amigos, como eran colegas, dice, bueno, pues nuestro pueblo y mi pueblo son como uno, vamos a ir y iremos juntos a la batalla. Pero antes quisieron consultar a los profetas para ver, porque así funcionaba. El rey consultaba al profeta y una vez que el profeta consultaba a Dios y una vez conforme a lo que Dios determinaba, pues hacía. Entonces parece ser, en Crónicas dice que consultan a los profetas. Y 400 profetas pues le empiezan a decir que sube a pelear contra Ramón de Galat porque Dios va a entregar en tu mano esa ciudad. Pero aún así, parece que Josafat todavía quería saber más, como que no le daba mucha credibilidad a aquellos profetas de lo que le decían. Y dice la palabra de Dios que preguntaron que si había algún otro profeta por allí, en medio de ellos, para que preguntaran. Y entonces Josafat le dice así, hay un hombre al que podemos preguntar, pero yo lo aborrezco porque siempre me profetiza cosas malas. Ese hombre se llama Micaías. Manda a llamar a un oficial de la guardia a Micaías y según viene el oficial de la guardia con Micaías, le aconseja a Micaías, dice, mira, hay 400 profetas que están diciendo de que a los reyes de que vayan a pelear porque tienen la victoria totalmente asegurada. Mira, a ver, di tú lo mismo porque si no te va a ir mal. Entonces se pone delante del rey y le dice, sube porque vais a ser prosperados y serán entregados los enemigos en vuestras manos. Pero estaba acondicionado por lo que le había dicho el oficial y un poco igual atemorizado por lo que le habían dicho, porque los 400 profetas afirmaban que iba a tener victoria. Y entonces el rey, que conocía al profeta, le dice, oye, ¿hasta cuándo me vas a decir sino la verdad? Dime la verdad. Y entonces ya Micaías, de parte de Dios, le dice, oye, dice, he visto desperdigados a Israel como ovejas sin pastor, derramadas por todos los lados. Y dice así, dice,